¿Qué te parecería conocer los errores más típicos que cometen las personas al liderar equipos? ¿Preferirías aprender de los errores de otros y no de los tuyos? Hoy vamos a hablar de 5 creencias que pueden estar bloqueando tu liderazgo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de Jefe al Líder, en el que hablamos, o intentamos hablar al menos, de liderazgo y gestión de equipos. Soy Jesús Soler y estamos aquí en un nuevo episodio en el que quiero hablarte de algunas creencias, algunos errores que cometemos los líderes de equipo y que podrían bloquear nuestra influencia en los demás. Y como estamos aquí porque queremos obtener resultados, pues vamos a intentar corregir antes de que se produzcan esos errores. Antes de empezar, como siempre, te voy a dar un par de avisos. El primero de ellos es, te dejo abajo en las notas del programa una clase de 10 minutos donde te cuento cómo ayudo a líderes de distintos sectores a pasar de ocupar ese puesto en una organización a liderar de verdad a su equipo, estableciendo un vínculo duradero, cohesionándolo y alcanzando resultados. Si te gustaría dar un paso más allá y no solo recibir información, sino atravesar una verdadera transformación que te lleve de ocupar ese puesto a liderar de verdad a las personas que te rodean, échale un ojo al vídeo porque puede interesarte. Además, si todavía no lo haces, te animo a seguir el programa en la plataforma en la que lo estés escuchando para no perderte ningún episodio. Y sin más, ahora sí, empezamos. Como ya he dicho muchas veces a lo largo de este podcast, a veces nos centramos en hacer técnicas muy avanzadas de liderazgo o quizá buscar esa clave que nos lleve a tener resultados radicalmente distintos y no nos damos cuenta de que no estamos quizá haciendo bien la base o que estamos cometiendo unos errores que bloquean eso que nosotros llamamos liderazgo, ¿no? El ganar autoridad con nuestro equipo y ganarnos, en definitiva, su confianza para poder influir más en ellos y que nos permitan liderarlos hacia los objetivos. Entonces, todos los seres humanos somos muy parecidos y lo que nosotros vivimos hay muchas personas antes que nosotros que ya los han vivido. Así que vamos a intentar aprender de los errores de otros, de gente que ya ha atravesado ese camino previamente a nosotros, porque eso es otra forma también de aligerar ese camino y avanzar mucho más rápido. Y para ello no hacen falta grandes técnicas ni grandes herramientas. Podemos usar lo que todos tenemos de forma natural: unos ojos, unos oídos y nuestra propia reflexión, nuestro propio juicio para ver qué es lo que no tenemos que hacer. En definitiva, la observación es lo que nos va a dar ese aprendizaje tanto de lo que nos sucede a nosotros como de lo que hacen otras personas y también de lo que sufren otras personas. De ahí podemos sacar muchísimos aprendizajes para nosotros no cometer los mismos errores. Y antes de empezar, me gustaría hablarte de 2 tipos de personas que obtienen resultados radicalmente distintos. Y son esas personas que son aplicadoras de la información que obtienen y las que no. Es decir, esas personas que son ejecutores o ejecutoras natas y los que no. Y es que los resultados que van a obtener estos 2 tipos diferentes de personas son radicalmente distintos. Te animo a, además de obtener y de escuchar información, como puedes hacer a través de este podcast, como puedes hacer a través de cursos, como puede ser ir a una conferencia de alguien que admiras, dedícate también a, de cada uno de esas interacciones que tengas con personas de las que quizá absorbes información, dedícate a aplicar únicamente una idea de cada uno de ellos y verás cómo tus resultados cambian de forma radical. Y esto está relacionado con que muchas veces cuando pensamos en alcanzar un objetivo obviamos el camino que hay que recorrer para alcanzarlo. Y para alcanzar ciertos resultados es imprescindible que atravesemos un camino que nos convierta en la persona que es capaz de alcanzar esos resultados. Por eso,
no podemos obviar ese camino. Y ese camino, ya te digo yo, que está en, por supuesto, absorber información, por supuesto, formarnos, pero sobre todo en la aplicación. Y no solo en la aplicación, porque hay muchísimas personas que aplican, pero no paran a reflexionar sobre los errores que cometen. Entonces aplican, cometen un error y siguen adelante. Y siguen aplicando en bucle los mismos errores una y otra vez. Entonces la gran diferencia está en, por supuesto, absorber información, por supuesto, aplicar, pero sobre todo en ser lo suficientemente humilde para reflexionar después de cada error cometido por el camino. Porque esa reflexión es la que nos va a permitir sacar aprendizajes, volver a aplicar y ahí sí, de verdad, obtener resultados y sacar aprendizajes reales que nos van a permitir realizar las acciones correctas. Y es que muchas veces con pocas acciones podemos obtener muchos resultados. Y aquí te traigo 5 ideas que es probable que quizá hayas visto, que hayas experimentado o que quizá ya sepas, pero que a algunas personas les impiden, o eso es lo que yo he observado, liderar realmente a las personas que les rodean e influir en ellos. Así que vamos con ellas. El primer error muy común es pensar que por ocupar un puesto las personas ya deben obedecerte. Tenemos cierta creencia cuando llegamos a un puesto profesional y sobre todo si es un puesto de responsabilidad, ya sea porque te lo han dado directamente, porque has accedido a un puesto de responsabilidad directamente o porque has realizado un trabajo técnico y te han ascendido. Resulta que si tú te has comportado de determinada forma con tus jefes o has sido muy obediente, muy disciplinado, cuando alcanzas ese puesto, a veces pensamos que únicamente por alcanzar el puesto ya las personas van a obedecernos. Y esto es porque es lo que se nos ha vendido siempre en la televisión, en la educación, en nuestro sistema educativo, en definitiva, el sesgo de autoridad que llevamos arrastrando por nuestra evolución y por nuestra educación. Entonces, tenemos que quitarnos esto de la cabeza. Las personas no van a obedecerte el primer día. Una cosa, como decían los romanos, es el potestas, es ocupar ese puesto, y otra cosa muy distinta es tener la autoridad o que las personas te concedan la autoridad para liderarlos, para dirigirlos. Así que vamos a diferenciar estos dos conceptos y además vamos a añadirle uno que es el factor tiempo y el factor resultados. Es imposible que si una persona no te conoce, si no saben los tipos de decisiones que tomas, si no te han visto trabajar todavía ni obtener ningún resultado, es imposible que confíen en ti. Esa confianza nos va a hacer falta tiempo para ganárnosla. Así que céntrate en las cosas que sí puedes controlar, que es en hacer un trabajo perfecto todos los días, en establecer un vínculo con las personas que te rodean, en tomar buenas decisiones que lleven a buen puerto, a pesar de que las personas no lo vean. Es decir, desarrollar también tu pensamiento crítico para que ese filtro entre lo que sucede, la información que absorbes y la decisión que tomas sea correcto para llevar a las personas a un buen resultado. Y solo así, a través del tiempo, a través de la demostración constante, no de la palabra, sino de la acción, es como vas a poder ganarte la confianza de las personas. Otra creencia muy común que podría estar bloqueándote es la siguiente: la autonomía en el trabajo es mala. Nos han vendido que cuando ocupamos un puesto de liderazgo, y es también por cómo hemos sido educados, que las personas tengan iniciativa, no encajen en el rebaño, tengan una forma diferente de hacer las cosas o incluso que resalten de los demás, es algo malo. Cuando estábamos en el instituto, en el colegio, me gustaría que recordaras esa época en la que quizá te levantaste en clase un día, tú simplemente estabas teniendo curiosidad por aprender, para hacer una pregunta, para aportar algo a lo que el profesor estaba diciendo, pero ese profesor te cayó, te sentó y te ridiculizó. Y si no lo has vivido en tus propias carnes, es probable que lo hayas visto en un tercero. Ese tipo de comportamiento que hemos sufrido miles y miles durante nuestro proceso educativo y de crecimiento hacen que cuando somos mayores no queramos resaltar y además que se castigue a esas personas que piensan diferente, a esas personas que salen del rebaño, a esas personas que tienen otra forma de hacer las cosas. Además, todos, cuando llegamos a un entorno profesional, llevamos un background diferente. Tenemos una experiencia vital y profesional distinta. Personas más mayores, personas más jóvenes, gente que ha tenido distintos puestos antes. La experiencia vital y profesional es radicalmente distinta. Entonces, pensar en las causas que esa persona tiene para actuar quizá con más autonomía nos haga reflexionar sobre si eso realmente está tan mal. Y luego hay otra cosa.
Y es, ¿qué resultados me da esa persona? ¿Da buenos resultados? Pues entonces, ¿por qué tendría que actuar como yo espero que actúe? Vamos a dejar a las personas desenvolverse con naturalidad y como ellas están acostumbradas a trabajar. Imagínate que esa persona, por ejemplo, tiene un background en la que ella misma ha dirigido un equipo. Es normal que tenga más iniciativa que un simple trabajador. O quizá antes tenía equipo y se lo han quitado, o quizá ha cambiado de puesto por su situación personal y profesional, pero tiene muchísima experiencia. Vamos a centrarnos en esas cosas, en esas virtudes que las personas tienen, en su lado positivo, y vamos a dejar de lado estas tonterías del ego y de pensar que porque nosotros acabamos de aterrizar, esas personas tienen que obedecernos porque sí. Y además que tienen que hacer las cosas de una determinada forma, ajustarse a nuestros propios criterios para hacer las cosas. Y además aquí vuelvo a nombrar el factor tiempo, que también es muy importante, porque quizá esa persona, con el tiempo, con mis indicaciones, entre a funcionar como yo quiero, pero eso lleva un tiempo y un vínculo con esa persona. No podemos pretender que el primer día esa persona nos respete y nos permita decirle hasta el último detalle cómo tiene que hacer las cosas. A ver, nunca deberíamos hacer esto, ¿vale? O sea, partiendo de la base de que la delegación no tiene nada que ver con el control exhaustivo de la ejecución, bueno, pues yo digo más, ¿no? Y es que muchas veces pensamos que nada más aterrizar podemos hacer que nuestro equipo funcione como nosotros queremos. El funcionamiento de un equipo se puede modificar de 6 meses para adelante. Hay personas, mira, el otro día en la entrevista hablaba con Nacho, que te la puedes escuchar si no lo has hecho todavía, y él decía que él pensaba que 1 año y medio para empezar a hacer funcionar el equipo. Yo tengo demostrado que mínimo 6 meses para conocer cómo funciona ese equipo y a partir de ahí empezar a hacer cambios importantes. Por tanto, revisa el background de la gente, conócelos, establece un vínculo con ellos, gánate su confianza, deja pasar tiempo y solo entonces valora cambiar la forma de trabajar de las personas. Obviamente esto no quita para que si hacen algo inmoral, tú tengas que corregirlo y adaptarlo a tus valores, ¿vale? Pero estamos hablando de cosas concretas que se salen de tono. Por lo general, deja a las personas trabajar y observa por qué trabajan así. La tercera idea que nos puede limitar es tener a alguien en baja consideración. Muchas veces cuando llegamos a un puesto, ya sea porque esa persona acaba de llegar, porque nos han hablado un tercero de él o de ella, de su pasado o de cómo ha desempeñado en otros puestos, por cualquier razón, porque ya la hemos visto actuar y no nos ha gustado, no nos ha cuadrado cómo ha actuado, porque muchas veces recuerda que los jefes solo vemos un 1% de lo que hacen las personas y quizá, y muchas veces pasa, por ley de Murphy, justo ves las acciones que no te gustaría ver. O sea, ves a esa persona o la pillas en momentos determinados en los que la imagen que te ha transmitido, porque lo has pillado mirando el móvil constantemente, porque tenía que solucionar un problema en casa y has visto que hablaba por teléfono constantemente ocupándose de temas de fuera. No sabes quizá que eso solo ha sido un 1% de su tiempo. Entonces, valora que el tener a alguien en baja consideración no quiere decir que esa persona rinda bajo. Y además muchas veces pasa otra cosa, y es que nos pensamos que lo que vemos es lo único real. Y las personas, hay gente pues quizá más insegura, quizá menos extrovertida, que no le gusta tanto demostrar lo que hace o que le gusta trabajar de forma más individual, más tranquila, más en la sombra, y no nos damos cuenta de todo el bien que hacen al equipo, quizá generando buen ambiente cuando el jefe no está delante porque, bueno, pues tienen cierto sesgo de autoridad, y a nosotros, cuando nosotros estamos delante, pues quizá se ponen más nerviosos, sobreactúan o se inhiben, y eso puede hacer que nosotros obtengamos cierta imagen de ellos que no es real. Así que por todo este abanico de posibilidades y por otras que no habré nombrado aquí, te animo a revisar todas esas personas de las que tienes un bajo concepto en tu equipo, si de verdad rinden tan bajo como a ti te parece, o si no tienen virtudes que no están explotadas. También quizás si siempre han tenido una calificación negativa de sus jefes y de sus compañeros, se hayan quedado con ese examenito y no estén rindiendo más alto por esa propia profecía autocumplida a la que le han llevado los demás. Así que dedica tiempo a todas esas personas que quizá tienes mal concepto de ellas, revisar todas sus virtudes y lo que hacen en la luz y en la sombra. Y también pregunta a sus compañeros, porque muchas veces los demás tienen una imagen que tú desconoces de esa persona y de sus habilidades, capacidades y ejecución real. Así que dale una vuelta a todas esas personas que quizá tienes en menor consideración. Otro error que puede bloquear los resultados de un equipo es medir por tiempo
y no por actitud o resultados. Esto se puede aplicar a un montón de cosas, ¿vale? Aquí te voy a dar un ejemplo simple, pero puedes aplicarlo a un montón de otras cosas. Muchas veces hay jefes que, si se demoran las personas demasiado en hacer un determinado cometido, se plantean que esa persona no está trabajando o está vagueando. Cuando hay personas que se centran más en hacer bien el proceso, aunque el resultado tarde más en llegar, o en optimizar procesos, o quizás la primera vez que lo hacen y les ha llevado más tiempo, en definitiva, no mires el tiempo. Mira la actitud de esa persona frente al cometido y mira los resultados que obtiene. Porque quizá le cueste un poco más de tiempo o le cueste un poco menos de tiempo, pero te da un resultado muy bueno. Y quizá incluso ese resultado no es a corto plazo, es a largo plazo porque está optimizando los procedimientos. Y aunque la primera vez te dé el resultado quizá un poco tarde o no haya cumplido con tus expectativas, revisa si no ha estado trabajando en el proceso para que ese procedimiento dé resultados a largo plazo de forma recurrente y ha eliminado quizá un montón de pasos que no eran necesarios y te va a dar mucho mejor resultado a largo plazo. Así que separa estos conceptos y obsérvalos por separado: la actitud, el tiempo dedicado y los resultados. Y la quinta idea, y una muy común y que todos cometemos de forma recurrente cuando tenemos éxito en algo en nuestra vida, es creer que ya lideramos a los demás. Esto nos va a pasar en un montón de aspectos de nuestra vida personal y profesional, y es confiarnos, ¿no? Cuando alcanzamos el éxito en algún sentido o alcanzamos ciertos hitos, ciertos objetivos, es normal confiarnos y crecernos y que eso nos haga relajarnos. Y esto no es distinto cuando lideramos un equipo. Si pensamos que ya lideramos al equipo, te animo a revisarlo. Esto también puede estar relacionado con pensarnos mejor o creernos mejor de lo que somos realmente. Así que aquí te animo a mantener siempre tu humildad y tu templanza. Hay una escena en la película de 300 que muchas veces la he comentado, no sé si aquí la habré comentado, cuando están todos los espartanos esperando a que los persas lleguen al paso de las Termópilas, observan desde arriba cómo sufren una gran tormenta todos los barcos persas y todos están eufóricos excepto Leónidas, que mantiene la cautela espartana, que hasta el narrador lo dice así. Así que te animo siempre a mantener esa templanza también de la que hablan los estoicos y ni alegrarte en exceso del éxito, ni hundirte demasiado en el fracaso. Mantente siempre en ese equilibrio, porque muchas veces cuando nos creemos que ya el equipo está cohesionado o nos confiamos en algún sentido, es cuando la realidad nos demuestra que no es tan así, porque nos hemos relajado demasiado. También recuerda que solo eres un puesto, solo ocupas un puesto temporal y que sea porque te jubilas, sea porque ese puesto se acaba, sea porque la organización se transforma, porque te echan, por lo que sea, solo vas a ocupar ese puesto de forma temporal. Así que te animo a recordar a esos generales romanos cuando entraban en Roma que se ponían a gente detrás para que les recordara que solo eran un hombre a pesar de que todo el mundo los alabara. Por tanto, y a modo resumen, no te confíes, mantén siempre esa templanza, esa cautela de que los éxitos y los fracasos forman por igual parte de la vida. Y hoy en la parte de anécdota te traigo 3 anécdotas personales que espero no sobrecargarte demasiado, pero me gustaría compartirlas contigo para enunciar o ilustrar algunas de las ideas que te he compartido hoy. La primera anécdota que te quiero compartir, y espero que nadie se tome las cosas por lo personal, si alguien de mis unidades o de mis equipos oye esto, porque no va contra nadie, es un error que he cometido de forma recurrente, pero sí quiero, o me acuerdo especialmente de uno que me sucedió hace años y que quiero compartirte aquí. Dentro de las unidades que he mandado, de los equipos que he tenido, en cierta ocasión tenía una tripulación en la que todos nos movíamos a un ritmo bastante alto. Y dentro de esa tripulación, de mi vehículo, porque como sabes yo he estado en carros de combate toda mi vida militar, que han sido 15 años, entonces la mayoría, 10 años, son los que he estado dentro de un carro o de un vehículo acorazado, y dentro de eso pues tenía mi unidad y mi propia tripulación dentro del vehículo, ¿no? Entonces, esta tripulación tenía a un miembro que era más tranquilo o que le gustaba trabajar más de forma autónoma y era más tranquilo a la hora de la ejecución, o sea, no se ponía tan fácilmente nervioso cuando yo les decía de hacer algo y no se movía tan rápido, digamos, pero sí que era muy buen currante y pues hacía las cosas muy bien. Lo que pasa que era a otro ritmo que el resto y yo eso lo interpretaba como algo malo. ¿Qué sucedió entonces? Que nos enfrentamos a un incidente en el que, pues todos estábamos bajo bastante presión en ese momento y yo me tuve que dedicar a
controlar a la unidad y a dar las órdenes pertinentes para salir de esa situación de estrés o bajo estrés. ¿Qué sucedió? Que esta persona, que yo tenía quizá en menor consideración que los demás, simplemente por ser más autónomo, por llevar un ritmo menor a la hora de salir corriendo a ejecutar algo, que es una tontería, esta persona se hizo cargo de la radio y transmitió el mensaje del incidente mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Es decir, se hizo totalmente responsable de la radio. Redactó el parte, que obviamente todos estamos entrenados en ello, pero esta persona cogió el parte, lo redactó, ella lo transmitió y recibió también las instrucciones del puesto de mando en este caso, ¿no? Entonces, ella sola gestionó toda esa parte mientras yo me dedicaba a gestionar a la unidad en su conjunto. El trabajo de esa persona, en ese momento en concreto, bajo estrés, fue súper tranquilo, súper templado y lo hizo genial, de puta madre. Entonces, a lo que voy es que nuestras percepciones no dejan de ser percepciones y la mayoría de las veces vamos a estar equivocados. Así que espero que esta anécdota personal te sirva para no cometer los mismos errores que yo he cometido. Y aquí te he contado una pequeña anécdota dentro de un montón de veces que esas personas me han demostrado una y otra vez que estaba equivocado. La siguiente anécdota que te quiero compartir es las veces que yo me he pensado que mi equipo estaba cohesionado y han pasado dos cosas y me he dado cuenta de que no era tal la cohesión que yo me pensaba que tenía, o quizá no era tal la sensación de autoridad que yo tenía sobre esas personas. En una de ellas es que yo pensaba que mi unidad estaba totalmente cohesionada y de repente yo he sufrido, cuando he estado en distintas unidades, distintas adaptaciones orgánicas, que significa que las unidades cambian y probablemente las cambian de lugar. Y, por tanto, un embrión de esa unidad se tiene que mover a otra unidad, con lo que eso acarrea, a otra ciudad, con lo que eso acarrea a nivel personal, ¿no? Y profesional. Entonces, se provoca mucha incertidumbre cuando sucede uno de estos cambios dentro de la administración, ¿no? En este caso del mundo militar. Pero bueno, pues este tipo de situaciones generan mucha incertidumbre. Y ahí es cuando me di cuenta de que la cohesión de las unidades es temporal y no siempre esos vínculos que pensamos que son muy fuertes son tan fuertes. Porque en esos momentos siempre hay gente que por su situación personal, y no estoy diciendo que el que no ha querido seguir con la unidad cohesionada haya hecho mal, porque tiene que mirar también por su familia, ¿eh? Pero sí es cierto que en esos momentos, porque hay ciertas ocasiones en las que ha habido esas adaptaciones orgánicas y luego no se ha producido el cambio, pero el simple hecho de la incertidumbre es cuando se demuestra si las personas están cohesionadas o no, tanto en la actitud diaria como en las decisiones que las personas toman cuando hay que arrimar el hombro. Por eso, aunque nos pensemos que hemos tenido éxito, que lideramos de puta madre a nuestro equipo, que hay una cohesión buenísima en ese equipo, hay muchas veces que esto hace saltar esa cohesión. Y es simplemente un poco de incertidumbre de lo que va a pasar. Así que imagínate en una situación de riesgo, ¿no? Y también me ha sucedido mucho que yo pensaba que tenía muy cohesionada esa unidad, que todos me seguían a muerte y todas estas cosas que nos pensamos a veces. Y luego, una vez dejas ese puesto, te das cuenta de que son las personas las que eran valiosas y las que tenían una actitud súper proactiva para con la unidad, no para contigo personalmente. Y que en cuanto llega otro jefe, siguen siendo igual de respetuosas, igual de disciplinadas y que van también con él, que es lo que debe ser, a muerte. Así que a lo que voy es que nadie es imprescindible y el creernos demasiado cuando ocupamos un puesto puede después acarrear golpes muy fuertes. Y te cuento una anécdota muy rápida que se me acaba de ocurrir y es, conozco un montón de generales que han pasado de mandar una brigada o mandar una división a la reserva. Y ese cambio de tener una posición de tanta responsabilidad y tanto trabajo a pasar a la reserva y a jubilarse, digamos, les supone un gran impacto emocional. Por tanto, vamos a prevenir y vamos a ser conscientes de que solo estamos ocupando un puesto y que cuando nos vayamos, otro vendrá que nos sustituirá y que es probable que lo haga mucho mejor que nosotros. Así que, teniendo eso en mente, vamos a trabajar cada día para crear el mejor equipo que podamos crear y para impactar de la mejor forma posible a los demás. Y la tercera anécdota que te cuento es muy rápida y es: todos pensamos que tenemos a nuestro equipo cohesionado, como he dicho antes, hasta que se presenta una situación de incertidumbre o de riesgo. Y yo he vivido, afortunadamente, o no afortunadamente, no lo sé, me ha enseñado mucho, el vivir las dos partes, ¿no? Como te contaba antes, quizá esa situación de incertidumbre en la que la gente salta del barco, o quizá esa situación de riesgo que hemos tenido juntos y
que cada uno ha funcionado como un reloj, ha hecho exactamente lo que estaba previsto que hiciera, ha hecho lo que tenía que hacer y siempre sin olvidarse del compañero que tenía al lado. Entonces he visto las dos facetas, ¿no? De pensar que estaba cohesionado y que la gente no estaba tan cohesionada, y al revés, pensar que estaba cohesionado o que no estaba cohesionado, y que cuando nos hemos enfrentado de verdad a una situación que nos ha puesto tensos y bajo mucho estrés, esas personas han funcionado como un reloj. Así que, viendo estas dos anécdotas que te cuento, espero que te lleves alguna idea. Y si, aunque tu equipo no esté expuesto a estas situaciones de incertidumbre o riesgo, da igual, porque puedes hacer una cosa muy sencilla que te va a demostrar si de verdad ese equipo está cohesionado o no. Y no contigo, sino entre ellos también. Y es, por ejemplo, llevártelos a trabajar a una ONG. O sea, hacer algo voluntarioso que no esté remunerado y en el que tengáis que actuar como equipo. Aquí te pongo el ejemplo de llevártelos a una ONG una tarde o un periodo de tiempo a hacer algo por los demás. Pero puede ser cualquier cosa que se te ocurra. No hace falta exponerse a esa situación de riesgo, sino simplemente exponerlos a una situación a la que no estén acostumbrados, que no se lo pida el puesto y el sueldo, y en definitiva que tengan que demostrar que esa cohesión es real. Te animo a dar una vuelta a ver cómo puedes aplicar esto a tu vida. Y aquí te traigo 3 ejercicios muy rápidos para que apliques este contenido desde ya, como siempre. El primero de ellos es: identifica en tu vida profesional situaciones que toquen las 5 creencias que hemos descrito en este episodio. Ejercicio 2. Hazte las siguientes preguntas. ¿Tengo realmente cohesionado a mi equipo? ¿Confían unos en otros y en mí mismo? ¿Confío yo en ellos? ¿Cómo podría cohesionarlos más? Este tipo de preguntas, siempre que le dediques tiempo a reflexionar y a escribir posibles respuestas, te van a dar las herramientas para realmente cohesionar a tu equipo. Y el tercer ejercicio es: observa bien a todos esos miembros de tu equipo que no te parecen tan resultones. Céntrate en sus virtudes, en las acciones que realizan en la sombra, entérate creando redes de contacto que te informen de todas esas cosas que hacen los demás, aunque tú no las veas, y mira siempre la luz de las personas y no las sombras, porque el cerebro se centra mucho más en lo negativo que en lo positivo. Tenemos que hacer un acto consciente de valorar las cosas positivas de las personas y de agradecer y valorar su trabajo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte aportado alguna idea que te haga cambiar quizá algún ángulo distinto de enfoque de alguna situación. Como siempre, te dejo en las notas del programa el acceso a la clase de 10 minutos en la que te cuento cómo acompaño a líderes para que se conviertan de ser un jefe a convertirse en ese líder que el equipo puede necesitar en este momento. Y como siempre, te voy a pedir que puntúes el podcast y te suscribas para alcanzar al mayor número de gente posible y que lo compartas con esas personas a las que creas que les puede servir. Sin más, muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final, y seguimos cabalgando juntos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.